Entonces ahí en Juan 10, hermanos, y estamos muy agradecidos de tenerlos esta mañana en este comienzo de esta nueva serie, que es un honor para mí hablarles cada domingo, hermanos, de la persona más importante de toda la historia de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar hablando de esta serie que se llama Yo Soy. Y en las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de 4 de las 7 declaraciones de Yo Soy de Jesús. Y usted dirá, ¿pero qué es una declaración Yo Soy? Bueno, una declaración Yo Soy la encontramos en el libro de Juan. El Evangelio de Juan nos muestra 7 ilustraciones de quién es Jesús. Nos habla que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús también dijo, yo soy el pan de vida. Quien a mí viene nunca tendrá hambre. También dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar esta serie con una declaración de Jesús que dijo, yo soy el buen pastor. Y para eso vamos a ir ahí a Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. Dígalo conmigo, hermanos, ¿quién dijo Jesús que era? El buen pastor, ¿verdad? El buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? Usted se preguntará. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él es el buen pastor, hermanos. Dios es bueno. De hecho, los evangelios son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas nos proclaman del buen pastor, que es Jesucristo. Y cuando nos habla del buen pastor, nos implica que hay otros pastores que no son buenos, ¿verdad? Y no solamente lo implica, sino que también lo dice en el comienzo de Juan, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y muchas veces, hermanos, creemos que estamos en la iglesia, estamos en el mundo espiritual, solamente nosotros y Dios, ¿verdad? Pero nos olvidamos de este enemigo espiritual del que nos habla la Biblia, que es Satanás. Y nos habla que Satanás odia todo lo que ocupa un lugar en el corazón de Dios. Y nosotros ocupamos un lugar muy especial en el corazón de nuestro Señor. Por eso Satanás, su meta es destruirnos, es destruir todo lo que ocupa o lo que es importante para Dios. Vemos, por ejemplo, que hay matrimonios que se están destrozando a pedazos, enfermedades por todos lados, jóvenes tomando decisiones equivocadas, vemos familias que no están en paz. Y todo esto, si vamos a la raíz del problema, es Satanás, quien su meta principal es destruir todo lo que es importante para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el ladrón, es el asaltante espiritual. Y Jesús nos dice y nos advierte de la misión de Satanás. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús tiene un propósito totalmente diferente, que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hermanos, en esta parábola vamos a ser claros. Si Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿quiénes somos nosotros en esta parábola? Las ovejas, ¿ah? Muy bien. Entonces, el Señor nos muestra su amor a través de su Hijo, que quiere que tengamos una vida rica y abundante, no solamente allá en el cielo, que es lo que nos espera cuando aceptamos al Señor, sino que aquí en la tierra tengamos una vida y una vida rica y abundante. Otras versiones dicen que tengamos vida al máximo. Entonces, de nuevo, Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Y para que quede claro, hermanos, la oveja es el animal que más se menciona en la Biblia. Se menciona aproximadamente 200 veces en la Biblia. Hablando acerca de animales, el perro se menciona 44 veces en la Biblia, de los cuales el hermano Richie tiene 6 en su casa, ¿verdad, hermano? Y para los amantes de los gatos se mencionan 0 veces en la Biblia, ¿verdad? Pero hablando acerca de felinos, que también es de la familia de los gatos, ¿verdad? Nos habla la Biblia acerca de Satanás, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y volviendo a que nosotros somos las ovejas, se oye bonito, ¿verdad? Son animales muy bonitos, pero en sí no es muy alentador, hermanos, porque las ovejas no son los animales más inteligentes de todo el planeta. Y si, por ejemplo, usted puede ir a un circo y ahí entrenan a los elefantes, entrenan a los perros, entrenan a las cebras, entrenan a los caballos, entrenan a los changos. Incluso usted puede ir a un circo donde entrenan a las pulgas, un circo de pulgas, pero nunca encontrará un circo donde entrenan a las ovejas.
porque no se les puede enseñar mucho. De hecho, si quiere que aprendan un truco, que se hagan el muerto, pues les tienen que disparar, hermanos. Y ese truco nada más funciona una vez. Entonces, no son los animales más inteligentes, pero el Señor nos compara con ovejas, porque juntamente con las ovejas compartimos varias características. Con las ovejas, la primera característica que compartimos con ellas es que las ovejas, al igual que nosotros, nos perdemos fácilmente. Nos perdemos fácilmente. Y cualquiera que me conozca, hermano, sabe que eso pasa conmigo muy a menudo. Yo no tengo un GPS integrado, y la primera vez que nos llevaron a la playa, yo era un niño, yo, hermanos, jugué, nadé, hice castillos de arena y me perdí también, hermanos. Ya después de unas horas, o unos minutos, bueno, a mí se me hicieron horas, hermanos, pero me encontraron mis papás en un mar, pero en un mar de lágrimas. Entonces vemos y comprendemos que igual que las ovejas nos perdemos fácilmente. Y en el Antiguo Testamento hay un pasaje que nos habla que las ovejas se pierden fácilmente. En Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y cada uno de nosotros, hermanos, nos desviamos, igual que las ovejas. Del camino que el Señor tenía para nosotros nos hemos desviado, ya sea por nuestros deseos, ya sea por tentaciones, por lo que sea, pero nos hemos desviado. Y es lo que pasa muy a menudo con las ovejas. Las ovejas dicen: creo que por aquí me queda más cerca, y se va por ese otro camino, ¿verdad? Dice: creo que por aquí hay pastos más verdes, y se va por allá. Dice: creo que esa oveja sabe a dónde va, la voy a seguir. Entonces las ovejas se pierden fácilmente, y es como muchos de nosotros nos encontramos, o nos hemos llegado a encontrar, que tratamos de seguir nuestro propio instinto, nuestra propia naturaleza, y nos perdemos. Tratamos de descifrar esta vida, pero no encontramos sentido al final de todo. ¿Por qué? Porque entendemos que necesitamos un pastor. Otra característica de las ovejas, hermanos, es que son indefensas. Y esto a mí se me hace muy interesante, porque me gusta mucho Discovery Channel. Y si usted ve Discovery Channel, ve que hay, por ejemplo, los gatos, que tienen garras, ¿verdad?, para defenderse. Ve que los cocodrilos tienen colmillos. Ve, por ejemplo, que las cebras, no sé si sabía, pero las cebras, una de sus armas más letales es la patada. Han llegado a matar varios leones con una patada. Otros animales, como el pulpo o el camaleón, se camuflajean, esa es su defensa. Otros corren muy rápido, otros vuelan, pero la oveja no hace nada. No tiene mucha defensa, hermanos. Y el ser humano es de la misma manera. Vemos que físicamente, cuando nacemos, tenemos que pasar varios años dependiendo de alguien que nos cuide. Las jirafas nacen, a los 10 minutos ya andan corriendo porque tienen que huir del león. Y espiritualmente también somos así, hermanos. Somos indefensos ante las mentiras y ante los engaños de nuestro enemigo espiritual, que es Satanás. Y, hermanos, fuera del cuerpo de Cristo, sin la armadura que el Señor nos ha llamado a que nos pongamos, sin la espada, sin la protección, sin la protección del buen pastor, estamos indefensos, hermanos, ante los ataques de Satanás. Y muchas ovejas, hermanos, se han creído las mentiras que les susurra Satanás en sus oídos, y viven una vida que va a llevar a una destrucción, que lleva a la muerte. Y aparte de esto, hermanos, las ovejas son bien tercas y bien obstinadas. De hecho, leí en una revista de granjeros que se llama E.I.E.I.O., que las ovejas, cuando llegan a caminar entre dos piedras y su cabeza queda en medio, ellas no son lo suficientemente inteligentes, o son bastante tercas, que no retroceden, no ponen reversa y se hacen hacia atrás y ya salen del problema, sino que lo que hacen es que embisten una y otra vez, y muchas veces lo que pasa es que se estancan aún más. Pero vemos qué tan tercas son las ovejas. Y muchos de ustedes conocen a una persona terca y obstinada. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? No apunten, hermano, nada más levanten la mano. Y es como aquel hermano que dice: no, hermano, estoy quebrantado, hermano, tengo muchas deudas. No, hombre, hermano, no tengo dinero, pero vayamos a platicarlo al centro comercial, ¿verdad? Entonces vemos que muchas veces, como las ovejas, somos tercos y obstinados. Y las ovejas vimos que son indefensas, son tercas y obstinadas, se pierden fácilmente. Y también son muy sucias, hermanos. Y esto, por obvias razones, no son buenas noticias, ¿verdad?
Pero usted dirá, hermano, pero pues todas las ovejas que yo veo en los comerciales están blancas y afelpaditas, ¿verdad? Pero lo que no sabe es que les dieron antes un buen baño con agua caliente y con agua a presión, ¿verdad? Para sacarla en el comercial. Pero las ovejas son sucias porque no tienen la habilidad de limpiarse a sí mismas. Necesitan de alguien que las limpie, que las proteja. Así somos delante de los ojos del Señor. Somos sucios porque no tenemos la habilidad de limpiar nuestros propios pecados. Y usted dirá, pero es que él es un buen muchacho, ella es una buena mujer. Pero delante de los ojos del Señor caemos muy cortos ante su escala, porque tenemos un Dios que es perfecto. Y hermanos, la conclusión final es que, no crean que ya se va a acabar la prédica, sino la conclusión de que las ovejas, la conclusión es de que las ovejas necesitan un pastor, hermanos. No pueden estar solas, necesitan de alguien que las cuide. Igual nosotros, hermanos, necesitamos de un Salvador, necesitamos de Cristo Jesús. Y sin Él estamos extremadamente vulnerables a las artimañas de Satanás. Y hermanos, así mismo como las ovejas tienen 4 características, también el pastor tiene 4 características que lo hacen diferente a todos los demás y a todos los demás pastores. Lo principal es que el buen pastor guía, hermanos. Y David, hermanos, David el de la Biblia, antes de que fuera guerrero, antes de que fuera músico, antes de que fuera poeta, antes de que fuera rey, él era pastor. Y él sabía muy bien qué era lo que se tenía que tener para ser un buen pastor. Él cuidaba las ovejas de su padre. Y él escribió un pasaje que conocemos todos muy bien. Algunos lo saben de memoria, el Salmo 23, ¿verdad? Y el Salmo 23:3 dice: me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor me guía, ¿verdad? Y hermano, ¿usted alguna vez se ha encontrado con una decisión difícil de tomar y que no sabe qué hacer? Pues yo también muchas veces me he encontrado con esa decisión difícil que tengo que tomar. Pero el Señor, Él es el que nos guía, es el que nos va a llevar por el buen camino para tomar esa decisión, sea la decisión más grande de tu vida o sea la decisión más insignificante que tú puedas pensar, pero el Señor te guía. Juan 10, del 3 al 4 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, hermanos. Los siguen porque conocen su voz. Y hermanos, es muy importante que un creyente conozca la voz del Señor, conozca la voz de Dios. Y usted me dirá: bueno, Irving, es que tú hablas como si en verdad escucharas audiblemente la voz del Señor, ¿verdad? Y yo creo que sí se puede llegar a escuchar audiblemente la voz del Señor. Pero el Señor tiene muchas otras maneras en que nos habla, en que habla a sus ovejas. Una de ellas es su Biblia. Otra, habla a través de personas, habla a través de una prédica. Pero el Señor nos habla una y otra vez, muchas veces por medio de mensajes proféticos. Pero Dios habla de muchas maneras. Y si usted no conoce la voz de su pastor, es por 2 cosas. Y se lo voy a ilustrar, hermanos. Imagínense que yo entro a un cuarto y hay 50 mujeres y todas están hablando, porque eso es lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Hablan y tienen el don, hermanos, de que todas hablan y se entienden al mismo tiempo. Y porque podemos entrar a un cuarto donde hay 50 varones y está calladito, porque todos están viendo el partido de fútbol, todos están atentos en el mundial, ¿verdad? Bueno, volviendo al cuarto donde están las 50 mujeres, ¿verdad? Que me dijeran: ok, todas están hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Y todas se entienden. Y me dijeran: ok, queremos que vayas a ese cuarto y encuentres a tu hermana Ivette, ¿verdad? Y para hacerlo más interesante te vamos a tapar los ojos, ¿ok? Y si por ejemplo, digamos, hermano, yo podría encontrarla muy fácilmente porque sería la que habla más fuerte ahí dentro del cuarto, ¿verdad? Pero digamos que no podría encontrarla. Sería por 2 cosas, hermanos. Una, porque no la conozco, nunca he escuchado su voz. Y muchas personas es por eso que no conocen la voz de Dios, porque nunca le han conocido, no le han aceptado como único y Señor, como único Salvador de sus vidas. Otra razón que no podría encontrar Ivette a lo mejor sería porque no he pasado el suficiente tiempo con ella para reconocer su voz. Y muchas veces nosotros no pasamos el suficiente tiempo para reconocer la voz del Señor. Y cuando Satanás nos habla,
muchas veces nos confundimos. Vemos en la palabra cómo Satanás tentó a Jesús por medio de la palabra de Dios. Y muchas veces es lo que hace. Satanás es bien astuto y trata de confundirnos. Pero por eso es tan importante que nosotros como ovejas, como rebaños del Señor, conozcamos su voz. Y esto me motiva mucho, hermanos, porque dice la Biblia que nos habla por nombre. Y esto nos habla de un Dios muy personal. Un hermano relata una historia de que él es un pastor de una mega iglesia. Y cuando terminó el servicio, él estaba platicando ahí, como cuando a veces hacemos ahí en el café, y estaba platicando con algunos hermanos, y pasó una señorita, y el Señor puso el nombre de esa señorita en la cabeza del pastor. Y cuando él dijo hola, ya había salido el nombre que el Señor había puesto en su cabeza. Y mientras él todavía se debatía si en verdad era su nombre o no era su nombre, la señorita se quedó quieta en sus pasos y empezó a girar. Y mientras giraba, el pastor pudo ver que lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Y empezaron a platicar y le dijo: le voy a ser muy honesta, pastor, la verdad, yo he venido a esta iglesia, pero por las últimas semanas yo sentía que a nadie le importaba y había llegado a la decisión de quitarme la vida. Pero el Señor me dijo que viniera una vez más a la iglesia. Y yo le dije: Señor, si tú me conoces por nombre, me lo vas a hacer saber. Si tanto te importo que tú te preocupas por mí, como nadie lo ha hecho, tú me lo vas a hacer saber. Se acabó el servicio y esta señorita iba a tomar la decisión más equivocada de su vida. Pero el Señor usó a este hombre para comenzar a hacer un milagro y comenzar a hacer cosas grandes en la vida de esta mujer. Y solamente, hermanos, por escuchar su nombre. Entonces vemos el poder que tiene el nombre de cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice que a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Tenemos un Dios, hermanos, que es así de personal, que se preocupa por cada uno de nosotros y conoce qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y hermanos, muchas veces nosotros no pedimos consejo a Dios, no buscamos a Dios, pero el Señor nos conoce por nombre y el Señor tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Y si tienes una decisión importante que hacer, ponlo en las manos del Señor y Él se va a encargar. Una de las cosas que también tiene el buen pastor es que el buen pastor provee. Salmos 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y esta ilustración es muy impactante cuando entendemos todo la historia de fondo de las ovejas. Porque, hermanos, ¿cuándo ustedes han visto una oveja recostada? Y ustedes dirán: pues la verdad nunca veo una oveja, no están en mi camino cuando voy a trabajar. Ok, buen punto, hermanos. Pero para los que sí pasan tiempo con las ovejas, ven que las ovejas casi no se recuestan, porque para que una oveja se recueste tienen que pasar tres cosas. Una, tiene que estar saciada, tiene que estar llena, ¿verdad? Su estómago tiene que estar lleno. Si no está lleno, la oveja no se va a recostar, porque quiere comer, ¿verdad? Lo que tiene que también que pasar es que deben de estar en paz unas con otras. Si hay una oveja que está molestando a las demás, ninguna va a descansar, porque tiene que haber paz entre las ovejas, ¿verdad? Y lo que también tiene que pasar entre las ovejas para que descansen, tienen que sentirse seguras. Si hay rayos, si hay algo, si hay un agua que está haciendo mucho ruido, no van a descansar porque no se sienten seguras. Pero con la presencia del buen pastor, ellas van a descansar. Y la Biblia nos sigue hablando, nos dice también: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque las ovejas no toman de cualquier agua, hermanos. Las ovejas son animales chistosos. Pero lo que hacen, hermanos, es que ellas no toman de aguas que esté el agua muy brusca. ¿Por qué? Porque si toman de ella, puede que se caigan y van a ser como una bolita de algodón que se la va a llevar el agua hasta que se ahoguen. Entonces ellas no toman de cualquier agua, sino solamente aquellas que estén en calma. Y nosotros debemos de ser iguales, hermanos. No debemos de tomar de cualquier agua que nos ofrezca el mundo, sino simplemente de la agua que es el agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, cuando
Nos habla la palabra del Señor que junto a aguas de reposo me pastoreará. Nos habla que el Señor provee para las necesidades físicas de su oveja. Pero no solamente eso, termina este versículo diciendo, confortará mi alma. Y esto nos habla de un Dios que no solamente se preocupa por tus necesidades físicas, sino también de tus necesidades emocionales, pero sobre todo se interesa por tus necesidades espirituales. Y Él va a traer paz y va a traer calma a tu vida. No importa que el infierno esté suelto, alrededor de ti haya caos, tú vas a estar en calma porque estás con el buen pastor. Y hermanos, cuando estamos con el buen pastor, hermanos, Él nos cuida, Él nos protege. Y lo que tiene también el buen pastor, hermanos, es que el buen pastor corrige. Y aquí es cuando muchos, ahí me siento un poco incómodo, ¿verdad? Pero hermanos, esto es buenas noticias. Quizá para usted en este momento no sean tan buenas noticias, ¿verdad? Porque a lo mejor es la oveja descarriada, ¿verdad? Como dicen en México, la oveja negra, ¿verdad? Que se está queriendo salir del redil. Pero veamos por qué esto es buenas noticias cuando el Señor nos dice que Él también corrige como buen pastor. Porque el buen pastor, hermanos, nos ama tanto que Él nos va a corregir para evitar un mal aún mayor que pueda llevar a nuestra vida y a la destrucción. Job 5 del 17 al 18 dice, he aquí, bienaventurado, ¿qué quiere decir eso? Bendito. Bendito es el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios corrige. Y puedo decir, hermano, que soy bendecido cuando el Señor me ama tanto que me va a corregir para evitar un mal mayor, para alejarme de ese camino del mal. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y esto a lo mejor a usted le podría parecer algo raro. ¿Cómo Dios va a curar y después más bien cómo Dios va a herir y después va a curar? Bueno, alguna vez escuché que muchos de los pastores hacen esto con las ovejas. Si hay una oveja que se está saliendo del rebaño, que cuando el pastor no está viendo se intenta salir, ¿verdad? Que piensa, por acá hay pastos más verdes, ¿verdad? Y esto la deja muchas veces a la merced ya sea de un lince, de un león de montaña, de un lobo que se la pueda comer, o simplemente que esta oveja por su distracción se pueda perder. Entonces, cuando ya ven que una y otra vez esta oveja se ha intentado salir del redil y se le ha llamado la atención a la oveja, lo que hace el pastor es que la próxima vez que se sale con su cayado, con su bastón, que lo que es el bastón es como una macana, como un palo que, no sé si lo han visto, que tiene una curva al final, o que tiene a lo mejor, la punta es más gruesa que lo que es la vara. Entonces lo que hacen cuando se va a intentar salir otra vez esa ovejita, le pegan las patas, y muchas veces lo que ocurre es que le rompe una de las patas. Y usted dirá, pero eso es bastante cruel, esa imagen es bastante dolorosa. Pero ahí no se acaba todo, ahí es apenas el comienzo. Y lo que hace el pastor, toma esta oveja, la venda, le pone a lo mejor una varita para que selle ahí lo que se rompió de la pata, y se la pone en los hombros. Y no sé si han visto a los pastores que muchas veces traen a las ovejas ahí en los hombros, y entonces esa oveja es la oveja descarriada. Y lo que hace es que la alimenta, le da agua, cuida de ella, le pone ungüento para que sane. Y en lo que está sanando esta oveja, pues claro, camina más lento. Entonces el pastor siempre va con ella cerca, ¿verdad? La acaricia, cuida de ella. Toda la necesidad que tenga, el pastor está ahí para cuidar de esta oveja. Y al final, cuando ya la oveja está sana, lo que pasa es que es totalmente dependiente del pastor. Y ya no se aleja de su lado, porque depende 100% del pastor. Y entonces la relación que hay entre el pastor y esta oveja es una relación muy personal. ¿Y por qué? Porque ahora esta oveja depende totalmente del pastor y ya no se va del rebaño, y mucho menos se va del lado del pastor. Y una vez, hermanos, mi papá dejó a mi hermana al cuidado de mi abuelita. Y mi abuelita le dijo a mi hermana, mira, mija, no te vayas a cruzar la calle porque te pueden atropellar. Entonces te quedas aquí, ¿verdad? Porque voy a hacer unas cosas. Y mi abuelita se volteó y estaba haciendo ahí algunas cosas. Y cuando volteó, como por arte de magia, mi hermana ya estaba del otro lado de la banqueta, ¿eh?
con toda la paciencia del mundo, mi abuelita, ¿verdad? Como esa abuelita que aparece en el chocolate, ¿verdad? Fue, la agarró de la mano, no, mi hija, se fijó a ambos lados de la calle, ya cruzaron otra vez de regreso, se la llevó a la casa y le dio su buena friega, ¿verdad? Sus buenas nalgadas. Y en ese momento mi hermana no comprendía la corrección de la abuelita, ¿verdad? Y ahí mi hermana cortó relación, ¿verdad? Ya no era la abuelita, ya era la mamá de mi papá, ¿verdad? Entonces cuando pasó en su mente, para ello era algo negativo, ¿verdad? Pero, hermanos, esto era necesario, era la disciplina, ¿verdad? Para evitar un mal mucho mayor. Y muchas veces nuestro amado Padre permite que nos lastimemos por nuestras tontas decisiones. ¿Y por qué hace esto el Señor? Para evitar que sigamos tomando más tontas decisiones y evitar que estas decisiones que estemos tomando nos lleven a nuestra propia destrucción. Y muchas veces es lo que ocurre con el pecado. El Señor va a poner un alto a nuestro pecado, va a poner barreras para que se nos haga difícil llegar a nuestro pecado. Muchas veces va a permitir que caigamos. ¿Por qué? Porque está tratando de traernos otra vez, de corregir nuestro camino. Porque ese pecado, el propósito final del pecado es la muerte. Es lo que dice Romanos. El pecado nos va a llevar a la muerte y a nuestra destrucción. Y es lo que el Señor quiere evitar. Y créanme, hermanos, nadie ama la disciplina. Nadie que está pasando por la disciplina de Dios dice, sí, Señor, disciplíname. Estoy disfrutando tu disciplina. Y no puedo esperar que el Señor otra vez me discipline. No, porque es un proceso de dolor. Pero, hermanos, se lo voy a poner más claro, ninguna jovencita de 15 años dice, ay, disfruto tanto que mi papá me haya castigado este fin de semana y no me va a dejar salir con mis amigas. Ojalá mi papá me quite también el celular. No, ninguna jovencita hace eso. Nadie ama la disciplina, nadie ama la corrección, pero es necesario. Entonces ya vimos, hermanos, que es necesario. Y Hebreos nos habla de la corrección. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuestro buen pastor, hermanos, nos ama tanto que incluso para disciplinarnos nos está amando para evitar un mal mucho mayor. Entonces ya vimos, hermanos, que el buen pastor provee, el buen pastor guía, el buen pastor corrige y sobre todo, hermanos, el buen pastor protege. David dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hermanos, cuando estás con el Señor, cuando estás con el Todopoderoso, no hay nada que temer. No importa cuántos gigantes vengan a tu vida, tú estás con el pastor, quien te protege de todo y tu alma descansa. Tu alma descansa porque sabes que con el Señor todo va a ir bien, va a haber paz. Esto no significa que no va a haber momentos difíciles, pero no hay de qué preocuparte porque el Señor va a estar contigo. Y esa vara, ese callado que el pastor tiene en las manos del buen pastor, se convierten en un arma y Él se convierte en el Jesús que es guerrero, que va a pelear por nosotros contra las artimañas de Satanás. Y una y otra vez Satanás ha sido derrotado. Vamos a derrotarlo una vez más con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 23:5 dice, aderezas mesas delante de mí. ¿Y esto qué quiere decir? Preparas mesas de deliciosos manjares delante de mí. Y todavía fíjense con qué acaba. Aquí dice, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, hermanos. Y esto significa mucho cuando hablamos acerca de ovejas. Porque recordemos que las ovejas son sucias y son apestosillas, ¿eh? Entonces cuando estaban las ovejas sucias y apestosillas, muchas veces había moscas merodeando en su cabeza, molestándolas. Y no era nada raro que una mosca se parara en la nariz de una de las ovejas y pusiera sus huevecillos. Y muchos de esos huevecillos no iban al sur y no se caían al suelo, sino que por el aliento de la oveja se metían en sus fosas nasales, crecían las larvas ahí, y muchas de esas larvas iban hasta su cabeza, iban hasta su cerebro. Y era lo que volvía a las ovejas locas, que se golpeaban una y otra vez contra una piedra, hasta el punto de matarse a sí mismas. Entonces vemos qué tan cuidadoso es el buen pastor.
que nos dice la palabra que unge nuestra cabeza con aceite. Y lo que hacían los buenos pastores es que ponían aceite alrededor de la cabeza de la oveja, que era como un repelente de moscas. Y esto para que las moscas no las molestaran. Entonces nos habla qué tan cuidadoso es el buen pastor, que incluso nos aleja de aquello que nos irrita, de aquello que nos molesta. Y no sé si le ha pasado, hermanos, pero a veces usted tiene invitados en la casa, ¿verdad? Y se está haciendo noche y no se van, ¿verdad? Y usted ya casi está durmiendo y no se van, ¿verdad? Y usted empieza a hablar indirectas, ¿verdad? ¿Y qué planes tienen para mañana, verdad? Y no se van, como que no cantan, y les manda otra. Ya son las 2 de la mañana. Se ve el tiempo volando, ¿verdad? Y no cantan, ¿verdad? Pero cuando habla la palabra del Señor que dice, mi copa está rebosando, nos habla que había una tradición palestina, que mientras tu copa se mantuviera, que el dueño de la casa mantuviera llenando esa copa de vino, tú eras bienvenido a quedarte. Ya cuando se iba, ya era hora de irte, ¿verdad? Empezaban las indirectas, ya a las 2 de la mañana, tan rápido, ¿verdad? Pero nos habla aquí David, que dice, mi copa está rebosando, yo siempre soy bienvenido a la presencia de mi buen pastor, yo siempre soy bienvenido a la presencia de Dios. Y eso es algo muy motivo para mi corazón, hermanos, que no importa lo que esté pasando en tu vida, las cargas que tengas, tú puedes llevarlas delante del buen pastor. El Señor no te va a cerrar la puerta y va a decir, oh no, lo siento, es muy tarde, son las 2 de la mañana. No, siempre eres bienvenido, tu copa está rebosando. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, hermanos. Entonces Él me protege. Eso no quiere decir que no va a haber algo que nos va a dañar físicamente, sino que toda nuestra herencia que está allá en el cielo no va a ser tocada, porque el Señor la está protegiendo y va a protegernos de nosotros. Nos habla una anécdota, una parábola, que el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Nos habla que este pastor tenía 100 ovejas, pero una se fue. ¿Y qué hizo? Dejó esas 99 y fue a rescatar esa oveja que se había perdido. Y puede que a lo mejor muchos de nosotros no relacionemos con eso del buen pastor, no relacionamos con eso de las ovejas. Hermano, yo no soy granjero, pero puede que tú seas la oveja perdida, y puede que todos en el cuarto digamos buen servicio, pero tú sabes que el Señor te está hablando específicamente a ti, y que este mensaje es exclusivamente para ti, porque tú eres esa oveja que el Señor ha puesto todo en orden para hablar a tu vida, para traerte al buen camino, para darte protección, para proveer en tus necesidades. Tú eres esa oveja única, hermano. En una ocasión un profesor de teatro se paró enfrente de sus alumnos, ya para terminar, y les dijo, quiero que todos y cada uno reciten el Salmo 23, pero para esto yo lo voy a hacer primero. Y comenzó. El pastor, ya se me olvidó, hermano, hermano, ¿cómo comienza? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es que el profesor no se la sabía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es que acá enfrente todo se olvida, hermanos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y lo hacía con esta emoción, hermanos, que cuando terminó, todos sus alumnos se pusieron de pie. Algunos estaban aplaudiendo. ¡Qué buena demostración! Algo único. Todos estaban contentos, todos estaban alegres. Y el profesor dijo, así es como se hace. Ahora, tú, jovencito, eres el único que estaba sentado y era el más tímido de toda la clase. Todos sabían que era cristiano, pero era el más callado. No decía mucho, no le daban los papeles principales. Pero se puso de pie, lleno de nervios, abrió su Biblia y comenzó a leer, porque se le olvidó igual que a mí, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estaba lleno de nervios, hermanos. Estaba ahí, todos lo estaban viendo. Se detuvo un momento, pensó, y las palabras, hermanos, comenzaron a tomar vida. Y comenzó a recordar el buen pastor, que Jehová estaba con él en todos los momentos, que lo había llevado a pastos verdes, que lo había hecho descansar,
que en esos momentos cuando parecía que nadie iba a ayudar, que nadie iba a tender su mano, Dios ahí estaba, mostrándole su amor, mostrándole su misericordia. Y el muchacho se emocionó y terminó de leer, pero a mitad de que estaba en el Salmo 23, cerró los ojos y lo empezó a decir de memoria. Y lágrimas empezaron a salir de sus ojos, se empezó a emocionar. Y cuando terminó, no se oía nada. Abrió los ojos y todos en ese salón estaban llorando. Todos habían sido cautivados por la emoción con la que había dicho el Salmo 23. El pastor se levanta, se limpia las lágrimas, se pone de pie y dice: ahí lo tienen, alumnos. Esta es una prueba más de que yo me sé el Salmo 23. Yo conozco el Salmo 23. Pero este joven conoce al buen pastor. Tiene una relación con el buen pastor.